La respuesta puede variar según a quien le preguntes, pero lo que no varía es el hecho de que quitarle protagonismo a la Chilindrina fue un acto que nadie vio venir, una traición troyana, desde adentro, sutil y silenciosa, pero como la historia ya nos ha dejado saber, profundamente devastadora. Florinda ejercía un poder que nunca nadie había tenido en el set, ni siquiera Roberto, ya que Enrique Segoviano era el director. Sin embargo, Chespirito, con su gran creatividad y buen humor, contagiaba a todos, elenco y staff por igual. Por eso las grabaciones eran un agasajo lleno de risas espontáneas que se quedaron perpetuamente en las grabaciones. Prueba de esto es que las risas durante gran parte de la serie no fueron grabadas, sino que eran las risas del staff que formaba parte de la grabación. Y se me fue la letra. ¿Y qué? A enfrentarse, digamos. Está acostumbrado a enfrentarse, digamos. No contaban con su astucia. No lo agarré a tiempo. Fue un segundo. Y además me cayó. Con Florinda al mando, los días en el set se llenaron de silencio, de incomodidad, de molestia y hasta de lágrimas. De parte del señor Milmo, que la próxima vez que usted salga llorando de un foro por un coraje que le hizo pasar esta persona, la que se va de Televisa es usted. Preguntas sin respuesta de un elenco que sabía que sin su líder, Roberto Gómez Bolaños, el rumbo estaba perdido. El universo de Chespirito colapsó. Ya no lo siguieron los buenos. Y al final de cuentas, no hubo quien pudiera defenderlos. Quedó solo una vecindad que de bonita solo tenía la canción. ¿Cómo fue posible que un genio haya cedido todo lo que creó y amó por tantos años de esa manera? De convivencias diarias, risas tras bambalinas, cenas entre amigos y ensayos que se sentían como reuniones familiares, pasamos a un aislamiento absoluto, una nueva realidad. Florinda y Roberto solos, exclusivos, cerrados al mundo. Desafortunadamente no se trata de una historia de romance, ni es una suposición. Estaba a plena vista. Lo puedes notar incluso en las entrevistas que dieron juntos en los últimos años. Inexplicables, a veces hasta surreales. Ahí está Roberto, mirada perdida, sonrisa ausente, voz apagada. Ese hombre que un día fue el alma de cada escena, el que escribía canciones con su guitarra y dibujaba mundos con lápiz y papel, había desaparecido. Y la pregunta inevitable era, ¿qué le pasó al genio de la comedia? Muchos lo insinuaron durante años, otros tantos solo lo callamos, lo decíamos en voz baja, con precaución, como si se tratara de algo que no debía nombrarse, que Roberto estaba siendo manipulado, pero no por contratos, no por poder, sino por algo mucho más difícil de explicar, algo casi mágico. Quienes lo conocimos, quienes lo tratamos por décadas, no podemos comprender el cambio. No solo dejó de ser el comediante chispeante y lleno de ideas, dejó de ser el amigo, el líder, el esposo, el padre, el hombre. Roberto ya no comía con su elenco, ni siquiera con sus técnicos. No aceptaba comida de nadie, excepto de ella. Y en cada una de sus comidas venía algo que nunca podía faltar: una papilla verde. Un puré espeso de color intenso, como de espinaca o alfalfa. De la noche a la mañana, ella le empezó a llevar una comida especial, una especie de puré de espinaca. Que Florinda le entregaba sin falta cada día. Ella lo preparaba, ella lo servía. Ella decía cuándo y cómo. ¿Era control emocional? ¿Era simple dependencia o era brujería? No hay pruebas, no hay certeza. Pero quienes lo vimos cambiar ante nuestros ojos, no necesitamos evidencia para saber que ya no era el mismo. Y si la brujería es, al final, una forma de manipulación, entonces tal vez la palabra no está tan fuera de lugar. Porque lo que sí está claro es que la voz de Florinda Mesa se convirtió en la única que importaba en la vida de Roberto.
El elenco, acostumbrado a recibir constantes actualizaciones, ideas, propuestas para nuevos sketches y el humor más blanco posible en la televisión mexicana, comenzó a recibir libretos vacíos, y no de palabras, sino de Roberto, carentes de toda la genialidad que caracterizaban a Chespirito. No solo los libretos, los actores y los amigos sufrieron este desapego. Durante años, Roberto Gómez Bolaños buscó unir de nuevo los pedazos de su primer y más fructífero amor, su familia con Graciela, pero algo inexplicable para los que lo vivimos, lo jalaba siempre de regreso, lejos de las dos familias más importantes que tuvo, su hogar y su elenco. Y así fue que por fin en diciembre del 2004, Florinda se convirtió oficialmente y después de 20 años en la señora de Bolaños. Para muchos de nosotros ese día no fue una celebración, fue y sigue siendo una lápida simbólica de su creación, el último clavo en el ataúd de una historia que alguna vez fue magia. El fin no llegó con un anuncio, ni con una despedida. Llegó en silencio, entre decisiones que nadie entendió, pero que todos sentimos. Con Florinda Mesa en control total del programa y Chespirito ausente, inexplicablemente desconectado, el elenco se quebró. Lo más doloroso es que los pedazos que se rompieron eran precisamente los más valiosos, los personajes, los que vivían en el corazón del público, los que, sin un adiós, fueron abandonados a su suerte. Ramón Valdés se fue del programa, repentinamente y por voluntad propia, no por dinero, no por falta de cariño, sino porque Florinda, en su nuevo rol de dueña y señora, intentó dirigirlo como si fuera la mente detrás del genio. Ramón, fiel a su esencia humilde y profesional, una persona que pareciera no conocer la palabra conflicto en su vocabulario, que ante todo vivía para ser y hacer felices a los demás, prefirió irse antes que traicionar su dignidad. Y fue así que siguió su corazón para ahora perseguir la ambición de alguien más, por amistad e ilusión de seguir representando al personaje que amaba. María Antonieta, leal hasta el final, aguardó hasta el último día. La tristeza de ver cómo Chespirito, su amigo, su líder y su protector, delegaba las decisiones a alguien que jamás entendió ni el alma de los personajes, ni cómo daban vida a los actores a cada uno de ellos. Florinda hablaba por él, representaba a Roberto y finalmente se convirtió en su portavoz. Aunque todos sabíamos que la verdadera voz, el verdadero Chespirito, jamás hubiera dejado que otro dictara el destino de su familia televisiva. El destino de la hija que él mismo creó en papel, la Chilindrina. Carlos Villagrán. Carlos, el que pareciera ser el gran antagonista. Él fue otra historia, audaz, carismático, ambicioso. Pero su ambición era un disfraz de la avaricia, que fue más grande que su genialidad, mucho más. Rechazó la mano que lo creó y cuando ya no pudo controlar su ego, decidió emprender la fuga. Se fue por Sudamérica, violando derechos, utilizando el personaje que él argumentaba le pertenecía. El ahora Kiko con K, que en algún momento Roberto le ofreció legitimar, pero que él, cegado por orgullo y carente de gratitud, se negó a aceptar con humildad. Ramón Valdés y yo, Jorge Gutiérrez Zamora, participamos brevemente en esos proyectos internacionales con Carlos, giras llenas de ilusión, pero también de desorden, y todas, sin excepción, terminaron abruptamente. Tanto en Córdoba como en Buenos Aires, la policía militar se encargó de transmitir un mensaje muy claro para todos nosotros. Mientras Kiko no resuelva su plagio, no es bien recibido en Argentina. Vetado en América Latina y habiendo saboteado cualquier oportunidad de trabajar con el personaje al que daba vida, Carlos Villagrán se convirtió en su propio peor enemigo por el resto de su carrera. Y así, sin escándalos, sin portazos, y sin un set lleno de magia que podía haber curado cualquier mal del alma, Chespirito cedió su amor por su creación, su legado y su familia. Bien podría aquí terminar la historia. Cumpliría todas las expectativas de la biografía de un genio. El final de la historia es solo el principio del drama, y como cualquier drama que uno vive en carne propia, las huellas son perpetuas, los estragos
son un eco que resuenan en el tiempo y que demandan una respuesta. Pero, ¿cuál es la pregunta que deberíamos hacernos? Cuando las historias toman un giro inesperado, usualmente buscamos encontrar responsabilidad en algo, en alguien. A veces de manera precipitada o desatinada, pero después de 50 años de especulación, hoy la claridad es nuestra aliada y la foto finalmente está completa. ¿Quién realmente destruyó al Chavo? A Chespirito. Si bien Florinda Mesa fue un catalizador para la destrucción y Carlos Villagrán el que dividió, señalar a un solo culpable sería simplificar una tragedia compleja. Sí, los egos lo fracturaron, la avaricia lo contaminó y el sistema lo enterró. Pero entre todos esos factores hubo uno que no solo vio arder la casa y a todos los que estaban dentro, sino que se sentó a vender los ladrillos quemados uno a uno. Uno que supo capitalizar el caos que vivía un genio en su peor momento y convirtió su talento en oro. Televisa. El gran monopolio de la industria de entretenimiento en México. El titán intocable que desde los años 70 y durante más de 4 décadas controló sin competencia lo que el país veía, escuchaba y recordaba. El Chavo fue para ellos una mina inagotable. Merchandising, licencias, retransmisiones, doblajes, productos, contratos internacionales, campañas publicitarias. Se calcula que la franquicia completa generó más de $1,700 millones. ¿Y sabes cuánto le tocó de eso al elenco? Nada, ni un solo peso en regalías. Carlos Villagrán, Kiko, quien ha sido vocal acerca de la remuneración que recibía, llegó a cobrar apenas 600 pesos mexicanos por episodio, así como todos los que pertenecimos al elenco. Y eso era lo normal, porque para todos, actores, locutores, creativos, el argumento fue siempre el mismo: el sueldo cubre tu participación. Y efectivamente, todos aceptamos dicha remuneración, momentánea, no por la explotación de nuestro talento por más de 50 años y por 50 países de manera inagotable. ¿Acaso esta acción era legal? ¿Televisa con sus recursos inagotables no consideró valiosas nuestras participaciones? Lo único definitivo es que esto no era ni es legal. Lo sabíamos todos, lo saben ellos. La Ley Federal de Derechos de Autor en México lo establece en su artículo 26. La explotación de una obra debe repartir beneficios a todos los que contribuyeron a su creación. Pero cuando Televisa lo decide, la ley se convierte en papel mojado. Y si te atreves a demandar lo que crees justo, te enfrentas a su verdadero poder: la burocracia, los recursos y el miedo. Yo lo viví. Roberto y yo fuimos amigos por años. Tuve el privilegio de ser la voz oficial de su universo, el Chavo, el Chapulín Colorado, y cada presentación del programa, incluso después de la compra de sus derechos por parte de Televisa en 1973. Pero en 2007, a mis 77 años, tras un año completo de negociaciones por el pago de mis regalías como locutor, que parecían pacíficas al inicio, fui amenazado. No con gritos, no con golpes, sino con la fría y calculada violencia de los despachos gángsters del Grupo Azcárraga, verdugos disfrazados de abogados, que con una contundencia amenazadora y a la expectativa de mi fallecimiento, eventualmente demandaron, sin explicaciones, desistiera de cualquier solicitud de retribución o, al muy particular estilo Azcárraga y su enorme grupo de marionetas, lo resolveríamos en la corte. A mí, a un hombre mayor, a la voz que ustedes recuerdan de su infancia. ¿Pero qué podía yo esperar si esa misma dosis letal fue administrada a mis amigos? Angelines Fernández, Ramón Valdés, Rubén Aguirre, Raúl El Chato Padilla y todos esos personajes que fueron y continúan siendo durante 50 años el corazón de ese programa, de ese universo. Fue así como entendíamos que la traición más grande no vino de una persona, sino de un sistema que sabe cómo apagar una luz sin que nadie lo note. Han pasado ya más de 50 años. Hoy por fin
La herencia de este legado llegó a manos de las personas en las que fue pensado inicialmente, la familia, específicamente la familia de Chespirito, que ha logrado plasmar fidedignamente una historia que abre una puerta a la nostalgia, a la añoranza, de un tiempo donde reír y disfrutar las cosas simples de la vida era la verdadera meta. Lo que queda el día de hoy no es solo un programa, es ya un recuerdo colectivo que vive en frases, en risas, en videos y memes compartidos por generaciones. Sí, el universo de Chespirito dejó la televisión, pero nunca dejó nuestros corazones. Aunque esta historia se contó por fragmentos durante décadas, los que supimos toda la verdad, los que la vivimos de cerca, guardamos silencio. Lo hicimos por respeto, por lealtad, porque el recuerdo de todos nuestros amigos y de cómo trabajamos con el comediante número 1 de México, esa alineación perfecta de estrellas que brillaron no solo en pantalla, sino también en la vida de millones, era más valiosa que cualquier remuneración económica. Si algo nos enseñó el Chavo del Ocho, es que incluso en la vecindad más humilde pueden habitar los sentimientos más grandes, más humanos, más universales. Este video está dedicado con profundo cariño y eterno agradecimiento a María Antonieta de las Nieves, Ramón Valdés, Jorge Gutiérrez Zamora y por supuesto Roberto Gómez Bolaños y su inspiración número 1, su linda familia. Gracias por enseñarnos que la magia más poderosa no necesita efectos especiales ni presupuestos millonarios. Solo necesita amor, amistad y el deseo de hacer reír a un mundo que a veces olvida cómo hacerlo. Si te gustó este video, no olvides darle tu like y suscríbete al canal.